cómo armar una estrategia para invertir de acuerdo a las metas que tengamos y al tiempo en el que queremos cumplirlas. Pero yo no voy a hablarles tanto de esto. Les traje el día de hoy a un súper especialista. Seguramente, pues ya varios de ustedes lo conocen, pero antes de contarles más al respecto, pues ya vamos a presentarlo. Vámonos porque ya está por acá con nosotros Eduardo Rosas de Finanzas Personales, súper especialista con uno de los canales de YouTube que están creciendo de forma más rápida y con contenido más serio y útil. Y cuando digo serio no es porque es serio de aburrido, sino útil, que de verdad les va a ayudar muchísimo, información sumamente valiosa. Estoy seguro que ya muchos de ustedes deben de seguirlo y de ser parte de su canal y de sus diferentes redes sociales, pero si aún no están en el canal de YouTube de Eduardo Rosas, y permíteme robarte tu frase, Lalo, consideren suscribirse, por favor. Tenía que decirlo. Entonces, claro. Ahí está. Consideren suscribirse. Lalo, bienvenido a esta transmisión en vivo de Cultura Financiera. Muchísimas gracias, Daniel, y saludos a todos tus culturicuates. Muchísimas gracias a ti por tu tiempo y por compartirnos el día de hoy este tema que es tan importante, en donde tenemos que empezar por los pequeños pasos para luego prepararnos para los grandes saltos. Estábamos hablando cuando comenzábamos ahorita en la introducción, precisamente de que vamos a platicar de cómo armar una estrategia de inversión para metas de corto y mediano plazo. Pero es bien importante y pareciera mentira, y seguramente te ha tocado a ti ver estos casos, que hay muchas personas, y habemos en algunos momentos de la vida, personas que no tenemos muy claro cuáles son nuestras metas o por qué tendría yo que ahorrar o por qué yo tendría que invertir. Y partiendo de eso es que a veces nos cuesta un montón de trabajo agarrar el hábito de ahorrar y de invertir. ¿Cómo dirías que tenemos que comenzar para crear metas eficientes? Pues sí, es bien importante tener una meta para empezar, porque pues, si no tenemos una meta no podríamos seguir los siguientes pasos. Pero de hecho, antes de mencionar acerca de esto, sí, antes de cualquier otra cosa, necesitamos mencionar que antes de invertir se necesita tener un fondo de emergencias. Creo que es el primer paso que todos debemos de seguir antes de empezar a mejorar otros aspectos de nuestras finanzas, porque sin un fondo de emergencias, pues nuestras finanzas están expuestas a riesgos pues, que se pueden presentar en cualquier momento, ¿no? Que perdamos nuestro empleo o que tengamos que hacer desembolsos importantes de un día para otro prácticamente. Si no tenemos ese fondo de emergencias, pues simplemente o nos endeudamos y terminamos pagando intereses, y eso, por supuesto, impide que eventualmente ya podamos empezar a invertir. O si ya habíamos empezado a invertir, pues vamos a tener que sacar el dinero que teníamos invertido, lo que interrumpe nuestra inversión, y eso es algo terrible. Porque, como lo vamos a hablar durante esta charla, justamente nosotros creamos una estrategia de inversión dependiendo de un plazo. Si teníamos una estrategia a 4 años y a los 2 años tenemos que hacer desembolso porque perdimos el empleo, pues a esos 2 años nuestra estrategia no fue creada para ese plazo. No funcionaría tan bien como si hubieran pasado los 4 años completos, ¿no? ¿Cómo identifico cuánto necesito para ese fondo de ahorro para emergencias y dónde meto esa lana? Porque no es lo mismo invertir el dinero para una meta de 5 años que acumular la lana que requiero para formar mi fondo de emergencias. Así es. Yo creo que la forma más fácil de saber cuánto necesitamos es contando por meses de nuestros gastos. Si nosotros sabemos que todos los meses gastamos X cantidad, ese X es lo que podemos ocupar como base para saber cuánto tenemos que ahorrar. Y normalmente recomiendo que tan rápido como sea posible juntemos 3 meses de nuestros gastos. Incluso antes de hacer cualquier otra inversión, que sean esos 3 meses que estén listos. Ya después de esos 3 meses ya podemos empezar quizás a la par a hacer inversiones por un lado, pero seguir creciendo el fondo de emergencias por otro. En cuanto a dónde podríamos tener ese fondo de emergencias, en realidad es en donde nos sintamos cómodos con qué tan rápido podemos acceder a ese dinero. Excepto el efectivo normalmente es pues muy fácil de utilizar, y de hecho pues podría ser un lugar donde tendríamos
súper accesible el fondo de emergencias, pero ya me han contado varias personas que justo acaban de juntar sus 3 meses o 6 meses de sus gastos y se metieron a robar a su casa. Son riesgos que son, pues que el efectivo tiene, ¿no? Que otros instrumentos no. Entonces sí queremos algo que sea fácil de acceder, pero no tan fácil como el efectivo. Y dependiendo de cada uno de nosotros, quizás tampoco tan fácil como una cuenta de banco, ¿no? Si tener el dinero ahí en la cuenta de banco es tentador y queremos de pronto gastárnoslo, pues hay que moverlo a otro lado también, ¿no? Sí, y también recordar, y perdón que te interrumpa, que justamente estos, digamos, son el primer colchón es de 3 meses. Si a partir de ahí ya tengo oportunidad de empezar ya de manera discreta, agregarle un mesecito más y otro, de tal forma que de verdad se sientan completamente respaldados y tranquilos, está a todo dar. Ahora, la disponibilidad o la liquidez de ese dinero es sumamente importante, pero acuérdense también que pues, pudiéramos decir, ok, el mes número 1 lo tengo, pues ese sí lo dejo en una cuenta de débito que es súper, súper líquido y puedo ir al cajero y de volada saco la lana, conscientes de que es para una emergencia, no para comprar en Shein. Uh-huh. Y el otro, y ahorita vemos qué otras opciones, los otros 2 meses, porque en una situación de emergencia, pues difícilmente voy a tener que desembolsar los 3 meses que tenía, porque se supone que son justamente para distribuirlos o administrarlos en ese plazo. Entonces, si hay otro instrumento que me tome a lo mejor 48 horas disponer de mi dinero o 24 horas o hasta 72 horas, pues es un margen adecuado, siempre y cuando a lo mejor tengo mis primeros 15, 20 días súper a la mano en una cuenta, pero eso sí, como bien decía Eduardo, lejos del alcance de mis manos, porque o me lo gasto en efectivo o porque desafortunadamente la inseguridad nos puede pegar duro o porque hay un incidente doméstico en casa, inundación, incendio, terremoto, lo que sea, y pues obviamente ese dinero pues es el que debe estar más protegido porque es el que nos protege a nosotros. Pero ¿dónde pudiéramos alguna otra opción, como bien decíamos ahorita, además de tenerla en la cuenta del banco que pudiéramos considerar para este fondo? Sí, pues empieza a haber, de hecho, varios neobancos empiezan a ofrecer algunas opciones de tener el dinero bastante líquido aún. Y digo neobancos, pero en realidad me refiero más a marcas nuevas pues de bancos establecidos, como Actinver o Banregio. Que, por ejemplo, EIBanco, que pues es una marca de Banregio, tiene esa posibilidad de tener, digamos, un apartado de ahorro, aparte del apartado normal, que aparte empieza a generar rendimiento. Que es otra parte, ¿no? Que sobre todo cuando tenemos más y más en el fondo de emergencias, queremos que esté tan, ¿cómo decirlo? Pues que no le pierda con la inflación, ¿no? Que al menos empiece a generar un poco de rendimiento. A lo mejor no es, por supuesto, no es la prioridad. La prioridad del fondo de emergencias no es que crezca, pero si podemos generar rendimiento y aún tenerlo líquido, ideal. Entonces puede ser, por ejemplo, esa opción de iBanco. DIN de Actinver también tiene una opción líquida similar. Y creo que, al menos la que yo ocupo y la que he ocupado por mucho tiempo, es CETES Directo, simplemente porque la conocí antes y pues ya la conozco bien y ahí tengo ya un fondo de emergencias importante. Pero es importante en este caso considerar que el plazo mínimo, y lo vamos a hablar más a detalle ahorita que hablemos de inversiones a corto plazo, es de 28 días. Entonces, si sacamos antes de los 28 días, ya no generamos el rendimiento y la accesibilidad de ese fondo no es a veces de un día para otro, a veces si se nos atraviesa un fin de semana o algo por el estilo, pues ya se tarda un poco más en ser retirado. Pero como decías, ¿no? Si tenemos ya a lo mejor un mes de forma más líquida en una cuenta de banco, pues el resto ahora sí considerar otras alternativas, que aparte empiezan a generar rendimiento. Sí, y este rendimiento, digamos que, como bien acotas, no es para que me haga rico, es decir, no esperen sacar un dineral de su fondo de ahorro para emergencias, es más bien para que el dinero que está ahí mantenga su valor a lo largo del tiempo y esperemos que esa emergencia así radical, bueno, de entrada que nunca llegue, ojalá que jamás tengamos que pasar por esas. Desafortunadamente, pues suceden un montón de cosas en la vida que están fuera de nuestro control, pero suponiendo que van a tardar 3, 4 años en llegar esas vicisitudes a mi existencia, pues entonces necesito que el dinero que estoy yo acumulando se mantenga siempre vigente su valor a lo largo del tiempo. Entonces, pues ahí está, arrancando por el fondo de ahorro para emergencias, que sería la más
necesaria, inmediata y general de las metas que todos compartimos en la vida, no importa quiénes sean, cuánta lana tengan, todos tendríamos que empezar por ahí. Ahora sí, vámonos ya a las metas de carácter más personal, que serían, decíamos, estas de corto y mediano plazo, que son de las que vamos a platicar el día de hoy. Y decíamos hace rato que pues tenemos que empezar, si quiero invertir y quiero saber en qué invertir, porque siempre la duda es en qué invierto, tengo que comenzar por saber qué quiero en la vida, y para saber eso necesito crear y elaborar mis metas. ¿Cómo sugerirías que podemos trabajar en este desarrollo estratégico? Ya más allá de la imaginación y del deseo, ya aterrizando esto a un proyecto y a un plan, ¿cómo podemos elaborar estas metas? Pues hay que definirlas tan específico como se pueda, ¿no? Una cosa es decir, quiero mandar a mi hijo a la universidad, y otra es ya decir, es que eso va a ser en tal año, va a ser a tal universidad, bueno, entonces a necesitar X cantidad de dinero. Una meta bien definida justamente va a requerir al menos de esas dos cosas principales, ¿no? La fecha límite o la fecha en la que vas a necesitar el dinero y la cantidad de dinero, al menos aproximada de lo que vas a necesitar. Ya precisamente estas dos cosas van a ayudar a definir la estrategia. Dependiendo del plazo, el plazo va a definir muy buena parte de en qué es lo que vamos a invertir. Y es que es también bien importante tenerlo así de clara, bien clara la meta, porque pues si se queda al aire no sabemos qué tan bien vamos a lo largo del tiempo. Si era una meta a 6 años, a los 3 años podemos saber si vamos bien o si ya nos atrasamos, necesitamos invertir más, los rendimientos son los que esperábamos. Nos va a ayudar más a hacer ajustes en el camino, a que si es una meta medio al aire que no sabemos pues evaluar también cómo vamos todo el tiempo. ¿Cuál ha sido para ti la clave o la estrategia para adquirir el hábito del ahorro y poder comprometerte con estas metas? Es decir, todavía otra vez nos regresamos un paso, pero es importante hacerlo. Ya sé que quiero algo de aquí a un año y luego tengo otro objetivo de aquí a 5 años. Y probablemente, bueno, ya sé o tengo que saber cuánto voy a necesitar de dinero, pero ahora, ¿cómo trabajo en esta parte de la constancia y la disciplina? Porque muchas veces es el principal obstáculo para llegar a realizar o a ver estas metas ya cristalizadas. Sí, yo creo que una de las, algo muy importante al momento de definir la meta es intentar, no sé, visualizarla. Visualizarla me suena extraño, no sé si sea la palabra ideal, pero el intentar imaginarte esa meta lo más pues real posible, porque eso justamente como seres humanos que somos nos puede agregar un poco de motivación, ¿no? El que sabes que dentro de 2 años quiero tomar las vacaciones de mi vida y darle vueltas al mundo por todos lados, no sé, o algo por el estilo. Incluso empezar a buscar pues hoteles o los vuelos que vas a tomar o los lugares que vas a visitar y tener fotos por ahí en una carpeta en tu computadora, algo por el estilo, que cada mes que vayas a empezar a ahorrar y sientas, no, es que este mes mejor, no sé, me compro otra cosa, pago el Netflix. Me voy a los elotes o a los tacos. En lugar de ahorrar, puedes regresar mejor a tu carpeta. No, pues sí, se ven más bonitas las fotos que la ahorita estar haciendo X cosa, ¿no? Eso a lo largo del camino podría ayudar. Otra cosa menos, pues digamos que emocional y más racional, es el intentar automatizar los ahorros. Si me cae en mi cuenta, seguramente me voy a gastar, o siento que me voy a gastar, mejor de una vez que nunca lo vea y que en cuanto caiga la quincena se transfiera a otro lado. Esa es una de las cosas que, por ejemplo, podemos hacer muy fácil en CETES Directo, que es donde yo te mencionaba que tengo una buena parte del fondo de emergencias. Tú nada más le pones que cada quincena o cada mes o cada X cantidad de tiempo se transfiere de tu cuenta a CETES y ahí se puede empezar a hacer el ahorro. Entonces, pues ya ni lo vemos, ya nos sentimos feo. Sí, eso es muy, muy útil, porque si además yo tengo que hacer todavía el esfuerzo de acordarme y moverme, transferir y todo, luego resulta que ahí es donde se puede también cortar el hilo. Y esto es una gran recomendación, que estas metas pues sean estrategias lo más tangibles y lo mejor descritas posible. Si quieren una casa, ya hasta píntenla del color que quieren esa casa. Consideren si va a tener 2 cuartos, si va a tener cochera, va a tener un árbol afuera.
Parece exagerado y créanme, o sea, que más allá de lo metafísico y lo esotérico, esto es importante Sí. porque entonces me puedo comprometer mucho más con el objetivo que estoy delineando en el arranque. Y también es importante, pues ustedes consideren, si ustedes aprenden a vivir y adaptar, si ganan 100 ahorita y mañana les suben el sueldo y ya ganan 130, en una cuestión de 2 semanas ya se adaptaron a vivir con más dinero. Si lo hacen al revés y resulta que deciden descontarse esos 30 pesos en lugar de sumarlos, créanme que también el cerebro es tan bueno para adaptarse que van a aprender a vivir con esos 30 pesos que no se están perdiendo, se están acumulando para sus objetivos. Entonces, pues váyanle pensando cómo diferenciamos o a partir de cuándo sé que es corto plazo y desde cuántos meses o años ya estaríamos hablando de mediano plazo. Pues corto plazo es a partir de para mañana, ¿no? Pero creo que el límite normalmente se puede o se define que un año es corto plazo. Creo que cuando se trata de inversiones, al menos de las estrategias que vamos a seguir, creo que aún 2 años podría considerarse corto plazo. Simplemente por el tipo de instrumentos que vamos a elegir. Van a ser prácticamente idénticos los que elijamos, invirtamos 12 meses o invirtamos 18 o invirtamos 24. Ya más de esos 24 meses, creo que ya es donde empieza a considerarse ya largo, el mediano plazo. Claro que, como lo vamos a ver también, a pesar de que esto nos va a poder ayudar a definir mejor la estrategia, no son como límites así duros que de un mes para el otro tengamos que cambiar completamente. Ajá, ya es mediano plazo en el mes 25. Ajá, es más como también tendrá que ver nuestras metas, la importancia que les damos y otras cosas que vamos a mencionar. Entonces, no es como tan establecido que ya es con una hora más, ya es mediano plazo. Entonces, es nada más como un lineamiento, digamos. Perfecto. Entonces, recapitulando, a partir, digamos, entre 1 o 2 años estaría el corto plazo, ya a partir de precisamente, o sea, que empiece a correr, vamos a decirlo así, el año 3, de 3 a 5 hasta 6 años, pudiéramos estar hablando de que son metas de mediano plazo. Digo, hasta ahí nos vamos a quedar en esta entrevista del día de hoy, en corto y en mediano plazo. Ya ojalá que tengamos más adelante también oportunidad de hablar de estrategias, pero ya para el largo plazo, que ya serían muchos, muchos años adelante. Y ahora sí, Lalo, vámonos con la primera parte, que es hablar de qué instrumentos de inversión nos pueden ayudar para cumplir nuestros objetivos o metas de corto plazo, entendiendo, ya lo decíamos ahorita, que estamos hablando de plazos que van desde pues unos días, unos meses, hasta pues quizá un par de años como máximo. Sí, pues de hecho justo son las que empezábamos a mencionar, ¿no? A plazos muy, muy cortos, que solamente es ahorrar a lo mejor algunos meses. La inversión que podríamos considerar inicialmente son los CETES. Los CETES son una inversión que podemos tener desde 28 días, entonces puede ser pues, bastante líquido el tener esta inversión. Ahora, es importante mencionar el por qué, en este caso, en las inversiones de corto plazo, vamos a algo tan seguro, pues es que en un corto plazo lo que queremos no es que nuestro dinero crezca. Lo que queremos en el corto plazo es que nuestro dinero se mantenga seguro. Ya que si además puede crecer un poco y de preferencia mantenerse adelante de la inflación, pues qué mejor, pero no es la prioridad en el corto plazo, ¿no? Entonces, justamente CETES creo que es la primera opción que deberíamos de mencionar porque es la inversión más segura en el sistema financiero de México. ¿Por qué es la inversión más segura en México? Porque lo respalda el gobierno federal y porque justamente por el plazo, ¿no? Son 28 días. 28 días es un periodo en el que no tantas cosas tan terribles podrían pasar, ¿no? Precisamente, como nos vamos a ir dando cuenta durante la plática, entre mayor sea el plazo, pues los riesgos son adicionales porque, pues, quién sabe qué vayan a pasar, qué cosas vayan a pasar dentro de 5 años. Pero además, siendo respaldado por el gobierno, pues es muchísimo menos probable que nos deje de pagar el gobierno a que nos deje de pagar nuestro primo o incluso un banco, ¿no? Un banco es más riesgoso que el gobierno de un país. Entonces, esa sería la primera opción. Y obviamente dependería ya ahora sí del plazo, ¿no? Si nosotros vamos a ahorrar solamente por 6 meses, pues podemos buscar CETES a 28 días, pero también hay CETES a 3 meses y hay CETES a 6 meses. Si justamente necesitamos el dinero en 6 meses,
y tenemos ya ahora en este momento una cantidad de dinero que queremos dentro de 6 meses, pues podemos comprar CETES a 6 meses. Pero quizás queremos también ahorrar todos los meses de aquí a 6 meses, no solo una inversión inicial, sino inversiones adicionales cada mes. Esas pues ya serían a diferentes plazos. Quizás los siguientes 2 meses serían a 3 meses y los siguientes pues ya nada más a 28 días, ¿no? Para que a los 6 meses pues tengamos el dinero disponible, listo para ser retirado. O sea, es como estar prácticamente, o sea, corriendo varias pistas de inversión con plazos que todos se van a ir enfocando o se van a ir aproximando hacia el plazo de los 6 meses. Tenemos como nuestra inversión, la principal, que sí está directita a los 6 meses, no la puedo tocar hasta que llegue ese momento. Y los otros rieles de esta inversión van, digamos, corriendo en paralelo, pero pues en plazos que se van acortando, evidentemente, porque me estoy acercando hacia el mes número 6. Exactamente. Y aquí digo, y creo que es importante hacer una acotación antes de pasar a otros instrumentos de corto plazo. Échenle, cuando hablamos de CETES, lo ideal y como sugerencia es pensar en CETES Directo, la plataforma, cetesdirecto.com. ¿Por qué? Porque pues aquí se compran directamente los CETES, es como si yo compro una camisa en una tienda, me va a salir más cara porque pues trae ya gastos ahí alrededor, o si voy directo a la fábrica de las camisas, seguramente me va a salir más barato. Cetesdirecto.com es la fábrica, digamos, de los CETES, por lo tanto tiene el beneficio de que ahí no va a haber pago de comisiones o no me van a cobrar ellos ninguna comisión, y eso evidentemente es dinero a mi favor, a diferencia de lo que puede suceder cuando veo en algún banco estas inversiones de hasta 80% CETES. Pues ahí ya todo este juego de conceptos trae ahí de fondo, de inicio, que voy a tener que pagar una comisión, por lo tanto el rendimiento que yo reciba va a ser menor. O sea, ya le estoy perdiendo, que ya de por sí, pues el rendimiento que ahí se recibe, ya lo decíamos ahorita, pues no es grande porque la naturaleza de esta inversión es otra, que es mantener mi dinero seguro. Pero sí es importante hacer esa acotación. Busquen, échenle un ojo a la página de cetesdirecto.com. Y ahorita que mencionaba Lalo también que el respaldo de estas inversiones es el gobierno, no estamos hablando de temas políticos, estamos hablando de la economía nacional. Es decir, lo que respalda las inversiones en CETES es como tal toda la estructura económica del país completito. Por lo tanto, de aquí a que ocurriera un descalabro que terminara en temas ya muy graves la economía nacional, o sea, nos daríamos cuenta, créanme, con mucha anticipación. O sea, no es que mañana ya colapsó. Y en algunas pláticas que hemos tenido, y seguramente tú también lo sabes, Lalo, pues a nivel historia contemporánea, creo que únicamente una vez en los últimos muchísimos años, un país ha colapsado completamente su economía. Y corrígeme si estoy diciendo una burrada. No, sí, es cierto, ¿no? Y de hecho, en cada sistema financiero de cada país, lo mismo es cierto. El gobierno, la economía de ese país es lo más seguro en lo que pueden invertir dentro de ese país. Claro que hay algunos países con economías más estables y hay algunos con economías menos estables. México no es la economía más estable del mundo, quizás podríamos voltear a Alemania, Estados Unidos, Japón, pero está pues bien posicionada, ¿no? Como lo dices, no es como que mañana vaya a quebrar el gobierno y ya no nos pueda pagar, por ejemplo, ¿no? De acuerdo. ¿Qué otros instrumentos considerarías que podemos tener dentro de esta estrategia? Ya veíamos CETES, desde incluso, ya lo mencionamos, la plataforma de CETES Directo. ¿Y qué otras cosas pudieran complementar esas estrategias de ahorro a corto plazo y a lo mejor llenar estos rieles de los que estábamos hablando ahorita, que pueden ir corriendo pues todos en paralelo? Pues creo que la otra opción, y que también es muy popular, son algunas SOFIPOS. Las SOFIPOS son sociedades financieras populares que pues funcionan similar a como lo hace un banco, que normalmente nosotros los inversionistas podemos llegar a depositar nuestro dinero en una SOFIPO, y la SOFIPO se encargará de prestar ese dinero a personas o a algunos negocios, normalmente a negocios o a personas que no tienen tan fácil acceso a la banca comercial, a la banca tradicional, ¿no? A los bancos que normalmente conocemos más famosos. Estas SOFIPOS
vamos de nuevo a hablar de los riesgos, ¿no? Obviamente son más riesgosas que el gobierno federal. Todo dentro del sistema financiero, ya después de la economía del país es más riesgoso. Lo que sí es que justamente también tienen plazos de inversión distintos. Podemos empezar a invertir incluso a la vista, ¿no? Tener el dinero siempre disponible y que nos empiece a generar algo de rendimiento. Y también tendrán inversiones a quizás un mes o 3 meses, 6 meses y un año. Pero estas inversiones además van a generar un mayor rendimiento. Es lógico y es la naturaleza de las inversiones, ¿no? A mayor riesgo, el inversionista va a tener que pedir forzosamente mayor rendimiento. Si yo sé que estoy exponiendo mi dinero a un poco más de riesgo en una SOFIPO, no me voy a conformar con que me pague lo mismo que me paga el gobierno federal. Necesito que me pague más para yo poder considerar esa inversión, ¿no? Entonces, es otra de las opciones porque también es a corto plazo, esas inversiones son máximo un año. También es importante que no lo hagamos con cualquier persona que diga que tiene una SOFIPO, ¿no? Hay que, por ejemplo, meternos a investigar en el Buró de Entidades Financieras, a ver si pues, la entidad realmente existe, que esté bien regulada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que todo esté bien establecido, pero además a pesar de que una SOFIPO puede estar bien regulada, podría no tener las mejores finanzas. Por ahí hay un índice que se llama NICAP, que es justamente el nivel de capitalización de estas SOFIPOs. Lo ideal es buscar las que tienen el nivel más alto, que significa que tienen un nivel de capitalización por ahí del 130%, 130 y tantos por ciento, no me acuerdo exactamente cuánto, pero justamente eso nos dice que esa SOFIPO tiene unas finanzas estables y podemos invertir en ella, ¿no? Y que no de pronto va a tener problemas financieros. Ahora que hablando de que tengan problemas financieros, también hay que considerar que si está bien regulada, existe un seguro que se llama ProSOFIPO, que es de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que nos pagaría, o nos regresaría más bien a los inversionistas hasta 25,000 UDIs en caso de que la SOFIPO bien regulada desaparezca. En ese caso, o en el que tenga problemas financieros, esa protección, digamos, a los inversionistas nos dan máximo esta cantidad. Entonces, justamente, quizás podría ser por aquí el lineamiento que decidamos para invertir o no en una SOFIPO. Si nosotros queremos invertir más de esos 25,000 UDIs, ya estaríamos exponiéndonos a un poco más de riesgo de que la SOFIPO tenga problemas financieros, quizás ya nada más hasta ese nivel consideraríamos invertir en la SOFIPO y ya lo demás en algo más seguro. Pero mientras esté esa protección, que ahorita los UDIs están por ahí de 6.6, por aquí tengo el cálculo, esos 25,000 UDIs, ahorita son 160,000 pesos. Ajá. Si tenemos más de 167,000 pesos, ya considerar que ese dinero ya no estaría protegido, ¿no? Al menos en el caso de que la SOFIPO pues tenga problemas. Y aquí importante también mencionar justamente, bueno, SOFIPO es Sociedad Financiera Popular, son entidades que sí tienen regulación, digo, o sea, sí aplican para ser reguladas, como bien ya lo decía Lalo, hay que revisar en el Buró de Entidades Financieras, que no es lo mismo que el Buró de Crédito, el Buró de Entidades Financieras que está a cargo de la CONDUCEF, y también dentro de la misma CONDUCEF hay una página que se llama CIPRES, con ese al principio, con ese al final. CIPRES es el registro, digamos, de todas las entidades financieras reguladas en México. Si algo no aparece ahí, significa que no existe como empresa regulada y les andan queriendo ver la cara. Entonces, ojo con eso, las SOFIPO sí son reguladas. Hay que revisar, decíamos ahorita, bueno, mencionaba Lalo, el nivel de capitalización que tienen, que es el respaldo, la solidez financiera de esa institución para responder al pago de mi inversión con sus respectivos rendimientos. También hay que estar seguros de que tiene el respaldo del ProSOFIPO, que es este seguro de depósito por hasta 167,000 pesos en este año. Recuerden que esto se calcula con base en las UDIs, que cada año van actualizando su valor, generalmente hacia arriba, no sé si en algún momento, exacto, dependiendo cómo se vaya moviendo la inflación. Y algo que también es bien interesante en el caso de las SOFIPOS es que, pues, si no me equivoco,
este instrumento y no hay otro que tenga esas características, pues está exento del pago de ISR, más o menos también por un monto muy similar a estos 160,000 pesos, ¿no? Sí, así es. Si nuestra inversión en este caso se mide por UMAS, por la unidad de medida actualizada, son 5 UMAS que justo son aproximadamente esos 165,000 pesos, 162,000, muy similar. Pero si no tenemos más de esa cantidad invertida entre todas las OFIPOS en las que estemos invirtiendo, nuestra inversión está exenta de ISR. Pero en cuanto nos pasemos, aunque sea por poquito, todo lo que tengamos invertido es grabable de ISR. Y aquí hay dos cosas también. Justamente, aquí yo puedo tener diferentes cuentas en diferentes OFIPOS. Siempre y cuando no me pase de ese monto, no me va a caer la voladora con el SAT. Pero ojo, aquí es sumando todas las cuentas que tenga, no me tengo que exceder. Ahora, en la parte del seguro de Prosofipo, el Prosofipo te protege por cuenta, por institución. Es decir, que si yo ya llegué a mi tope de 160,000 pesos en la Sofipo 1 y me encanta el modelo de las Sofipos y es donde quiero vivir el resto de mi vida y mis inversiones, me puedo ir a una segunda Sofipo, abrir una segunda cuenta y tener otra vez llegar al límite del seguro y me va a proteger en ambas, ¿no? Eso también pudiera ser en caso de que les guste mucho el esquema de Sofipos. ¿Y cuáles mencionarías, Lalo, que pudiéramos de arranque considerar para comparar y explorar opciones? Ojo, recuerden que todo lo que mencionamos a lo largo de la entrevista son distintos instrumentos que los ponemos a su conocimiento para que los estudien, los analicen, los comparen y más adelante ustedes decidan con base en todo lo que ya estuvieron estudiando cuál es lo que más les interesa y sienten que les conviene. Pero nuestra, pues también obligación, pues es compartirles algunos nombres, pues nomás para que esto no se quede así tan en el aire, ¿no? ¿Cuáles dirías en el caso de Sofipos que pudieran ser algunas alternativas de las tantas que hay para explorar? Pues creo que empezaríamos por supertasas. Supertasas, al menos la última vez que me quedé tenía el NICAP más alto, estaba como por 300%. Entonces, supertasas que no aparece como supertasas porque ese no es el nombre de la empresa, creo que es Credit Club. Como Credit Club va a aparecer en Ciprés que mencionabas y en algunas entidades financieras. Alguna otra puede ser también Cubo Financiero, que también tenía un NICAP en el nivel más alto, creo que por ahí del 150%. Entonces, podrían ser entre esas dos en las que empecemos a comparar, pues, para empezar las tasas y sobre todo tener en cuenta eso, ¿no? Que el NICAP no baje tanto, que esté todo, pues que se mantenga bien regulado y todo, y considerar lo que mencionábamos de los límites de los 25,000 UDIs, que son 167,000 pesos. Considera también que hasta solo cierto punto estamos exentos de ISR y ya después pagamos por todo. Y antes de irnos a las metas, perdón, a las herramientas o instrumentos de mediano plazo, ¿qué pasa con la parte de los pagarés bancarios? Y aquí te pediría tu opinión como usuario de servicios financieros, sonó como nombre de la Conducef, pero desde tu experiencia, conociendo, probando, analizando y utilizando diferentes herramientas, instrumentos de inversión, ¿cuál es tu opinión y experiencia y conocimiento sobre los pagarés bancarios? Porque pues al final siguen siendo las estructuras como entidades que son las que tienen más lana para hacer mercadotecnia, para publicar por todos lados, éntrale a mi pagaré con tasas súper atractivas, pero ¿qué tendríamos que evaluar en este caso sobre estos instrumentos? Pues es que como lo mencionaba ya, ¿no? Considerar la tasa de interés que nos está pagando y considerar o comparar con la que nos está pagando el gobierno de México a través de CETES, por ejemplo. Si vemos que la mayoría de los pagares nos pagan menos que CETES y se trata de un banco que por ende es más riesgo que prestarle al gobierno de México, pues simplemente se descarta la opción completamente, ¿no? Aunque sí, justamente es luego la opción que a lo mejor más, pues a lo mejor más fácil nos podemos enterar porque abrimos la cuenta de tal banco pues, para hacer una transferencia, para revisar si ya cayó la quincena o algo, y de pronto ahí nos aparece, pues el pagaré para que empieces a invertir y 2% de rendimiento. A lo mejor la consideramos por ese momento, pero ya que estamos aquí hablando de eso, pues
también comparar qué tasa nos van a ofrecer y compararla con la tasa, pues que digamos podría ser libre de riesgo, que es la de los CETES, ¿no? Podemos meternos en cualquier momento a cetesdirecto.com y ahí aparece una fusilera diciendo cuánto pagan en este momento los CETES a 28 días. Si nos pagan más los CETES, descartada la opción del pagaré, ¿no? Y ahora sí, ya para irnos a los instrumentos de mediano plazo, nada más una explicación así rapidísima de por qué tenemos que contemplar este asunto de la inflación que tanto se menciona, de que te dicen, no, que cuida que sean cosas equivalentes a mínimo a la inflación. ¿Por qué es esto? Para quienes están, pues ahorita a lo mejor queriendo ya brincar del ahorro a la inversión, o a lo mejor apenas brincando al tren del ahorro, que es un gran momento para, pues también conocer esta información de por qué tenemos que considerar que lo que me den de rendimiento anual, ojo, porque generalmente cuando alguien les prometa te doy 5% de ganancia semanal o mensual, les están echando mentiras. Cuando ese 5% de rendimiento mensual por un año, que te estén dando el 70% y que te lo aseguren, algo no está bien ahí. Entonces, todas las tasas, generalmente, a menos que te lo especifiquen ahí por escrito, están expresadas en términos anuales. ¿Y por qué tenemos que cuidar, Lalo, que el rendimiento que yo obtenga en una inversión esté, pues, mínimo equivalente al porcentaje de la inflación? Bueno, pues porque la inflación va a hacer que nuestro dinero cada vez alcance para comprar menos cosas. De eso se trata, ¿no? Si nosotros un año tenemos una inflación de 4%, significa que al otro año vamos a necesitar 4% más pesos para poder comprar lo mismo que podíamos al principio. Y si a eso le agregamos que nuestra inversión empieza a ser a 2 o a 3 o a 7 años, pues esa inflación se va acumulando y se puede convertir en una inflación gigantesca nada más a lo largo de estos años, ¿no? Y de pronto, si teníamos 10,000 pesos en 2010, de que nos alcanzaban para un montón de cosas, en 2020 nos alcanza para muchísimas menos. Si lo único que hicimos fue guardarlo abajo del colchón, seguimos teniendo exactamente los mismos 10,000 pesos, pero ahora alcanzan para muchísimas menos cosas. Cuando empezamos a invertir, esos 10,000 pesos pueden convertirse en 11,000 o en 12,000, etcétera, dependiendo de los plazos, dependiendo de los rendimientos. Y justamente como mencionábamos, si se mantuvo por delante de la inflación, al final del plazo nos va a alcanzar para más de lo que nos alcanzaba al inicio. Importantísimo considerarlo. Very good, muchas gracias. Y esta pregunta creo que es importante. ¿Por qué no se recomienda invertir en instrumentos que son de alto riesgo para metas que son de corto plazo? ¿Por qué no tendríamos que, digo, al final, pues cada quien puse su lana y ustedes deciden? Son simples sugerencias, pero ¿por qué sugerimos que no tenemos que mezclar el alto riesgo con el corto plazo? Sí, porque con una inversión de alto riesgo puede significar alta volatilidad, que pues de un mes para otro quizás, por ejemplo, las acciones son inversiones de alto riesgo, no sabemos qué pueda pasar el siguiente mes y quizás cae el valor de las acciones. Y como nuestra inversión era a corto plazo, no hay suficiente tiempo para que nuestra inversión se recupere. Ya tuviéramos una inversión a largo plazo, ahora sí, podemos empezar a considerar inversiones más riesgosas, porque ya sabemos que pues, la volatilidad se puede presentar en cualquier momento, pero a largo plazo tenemos tiempo de recuperar cualquier pérdida momentánea. A corto plazo no. Si nosotros tenemos una meta para un año, no hay suficiente tiempo para que en diciembre se caigan las acciones y ahora, ¿qué hago? Ya nada más tengo 90 o 80% de lo que tenía al principio. Esta volatilidad, este riesgo de este tipo de inversiones, pues simplemente no lo pueden soportar nuestros ahorros en ese corto plazo, ¿no? Ya es cosa que consideraríamos a largo plazo. ¿Qué alternativas, instrumentos de inversión pudiéramos explorar en caso de tener este tipo ya de objetivos bien definidos? Sí, pues como ya es un espacio de tiempo o un rango de tiempo más amplio, digamos que justamente más de 2 años o quizás 6 o 7 años, pues es muy diferente el tener una meta a 2 años que el tener una a 7. Entonces, mientras que a corto plazo decíamos a lo mejor todo a CETES o todo a SOFIPOS, o quizás elegir entre ellas y no hay tanto problema. En este caso creo que sí ya tendríamos que hablar un poco de diversificar la inversión, ¿no? De que si tenemos una inversión a 3 años, pues va a ser una diversificación diferente a que si es a 7 años.
Que eso sí, debemos de seguir considerando que el lugar en donde empezamos es en lo más seguro. Hablábamos en el corto plazo de CETES. En el mediano plazo ya podemos hablar de otros instrumentos también aún respaldados por el gobierno de México, pero que ya son a plazos más largos. Por ejemplo, existen los bonos M, que son también respaldados por el gobierno de México, son bonos de desarrollo. Esos son a plazos de 3, de 5, de 10, de 20 o de 30 años. Entonces, porque imagínate, si tenemos una meta a 7 años, no vamos a estar comprando CETES cada 28 días, ¿no? Son muchísimos plazos. Lo que podemos hacer es comprar justamente estos bonos M, quizás a 5 años o a 3 años, y ya no tenemos que estar constantemente revisando la inversión, ya sabemos que ahí sigue, ¿no? Entonces, también existen, por ejemplo, los bondes D, otro bono de desarrollo del gobierno federal, y existen los sudibonos. Estos tres respaldados por el gobierno federal. Entonces creo que es el primer punto o la primera parte de la inversión que podríamos empezar a considerar cuando se trata del mediano plazo. Pero creo que en cuanto empieza a crecer justamente este plazo a que estamos invirtiendo, cada vez se vuelve más necesario el empezar a invertir en algunas otras cosas. Y por aquí te traigo como algunos porcentajes que podríamos definir, pero es importante, antes de mencionar las otras opciones, que esos porcentajes van por años. Entonces, voy a mencionar las otras dos. Las otras dos opciones son bienes raíces y acciones, pero no por eso significa que si tengo una meta 3 años ya voy a invertir 50% en Tesla o algo por el estilo, ¿no? Yo diría, o conforme yo lo he hecho con mis propias inversiones a mediano plazo, cómo lo he recomendado, cómo lo he leído, cómo lo he estudiado, que a los 3 años, si nuestra inversión ya es a partir de 3 años para adelante, consideremos 90% en inversiones seguras, en deuda del gobierno, en bonos del gobierno, y 10% empecemos a considerar otras alternativas. Pero ese 10% se iría incrementando. Por ejemplo, si ahora es a 4 años, se convierte en 20. Digamos que sumarle 10% por cada año. En 3 años es 10%, 4 años es 20%, 5 30%, 6 40% y 7 50%. Creo que ya a partir de 8 ya es largo plazo, ya podemos hablar de otras cosas, pero justo irle subiendo 10% a esas alternativas, a los bonos o a la inversión muy segura respaldada por un gobierno. Y hablaba de que ese porcentaje adicional empiece por bienes raíces, que bienes raíces aún es pues no tan volátil como las acciones, pero más interesante que los bonos, ¿no? Entonces, en 3 años, ese 10% que corresponde a otras cosas, lo tengamos en bienes raíces. Y que esos bienes raíces en realidad no crezcan, al menos también mencionábamos que nunca son límites duros, pero que no crezcan más allá del 20%, por ejemplo. Entonces, eso querría decir que en el cuarto año, que ya debe de ser solo 80% bonos, 20% otras cosas, aún puede ser 20% completo en bienes raíces, pero para el tercer año, que ya tendríamos 30% en alternativas a bonos, ya nada sería 20% en bienes raíces, y el otro 10% ya empezará a considerar acciones, ¿no? Ahora, y así como mencionaba, ¿no? Ir subiendo los porcentajes. Y cuando decimos bienes raíces, nada más para también hacer la acotación, pues no significa que me voy a poner a comprar casas o terrenos. ¿Cuáles alternativas de instrumentos de inversión tenemos para la parte de bienes raíces? ¿Cuáles pudiéramos considerar? Y a partir también de qué monto puedo yo tener acceso a este tipo de inversiones, también entendiendo que, y la maravillosa noticia es que quienes nos están viendo desde México, pues cada vez tenemos más alternativas de inversión, lo cual es un reto para aprendérselos todos, pero es una oportunidad. Y también a medida de que hay más herramientas, más instrumentos para invertir, también las condiciones para acceder a ellos se vuelven más sencillas, es decir, que los montos con los que yo puedo invertir son menores. Entonces, ¿de qué estaríamos hablando en el caso de estas inversiones en el tema de bienes raíces y a partir de qué montos pudiéramos pensar en estos instrumentos? Sí, exactamente. No necesitamos, cuando menciono bienes raíces, no me refiero a que nos vayamos a buscar un edificio de 50 millones de pesos, ¿verdad? Podemos empezar a invertir en bienes raíces como con 20 pesos. Ya podemos crear cuentas de inversión en plataformas como Cuspid, en plataformas como GBM Plus, con 100 pesos.
y con esos 100 pesos empezar a comprar. En México se llaman fibras, son fideicomisos de bienes raíces, que la que normalmente yo recomiendo más es Fibra Uno, simplemente porque es la más grande y la más diversificada de México. Fibra Uno, en este momento no estoy seguro cuánto cuesta hoy, pero estaba por ahí de los 20 y tantos pesos cada título. Entonces, con esos 100 pesos con los que abrimos la cuenta en GBM Plus o en Cuspid, ya tenemos para comprar pues casi 5 títulos de Fibra Uno, ¿no? Y justamente es importante también que al momento de invertir en bienes raíces y en acciones, como lo vamos a mencionar también, una de las claves es diversificar. Precisamente no se trata de poner todo el dinero en un inmueble, se trata de hacerlo a través de una fibra, porque, por ejemplo, además de que Fibra Uno es la más grande, tiene 500 y tantas propiedades, y no solamente tiene 500 y tantas propiedades, sino que además están en diferentes sectores, ¿no? No todos son, por ejemplo, de hoteles, que ahorita no le estaría yendo muy bien si fuera 100% hoteles, sino que también tiene inmuebles de diferentes sectores, lo que nos ayuda a protegernos de pues, riesgos individuales, ¿no? Como lo vemos ahorita. Si fuera 100% hoteles, pues se vería más impactada, a que sí tiene también inversiones en otros sectores que sí están siendo productivos en este momento. Hospitales, por ejemplo. Otra de las opciones, digo, eso es en cuanto a fibras en México, pero justamente como estamos hablando de diversificar, es también muy fácil empezar a invertir en fibras de Estados Unidos. Digo fibras así porque pues ya no se llaman fibras, se llaman REITs, que significa lo mismo, es Real Estate Investment Trusts, que en español es lo mismo que fibra, fideicomiso de bienes raíces. eh, pero es interesante invertir en este tipo de fibras gringas porque, para empezar, es un mercado adicional, lo que nos permite diversificar un poco más, que ya no nos estamos exponiendo completamente a México. A partir de este momento, dejamos de exponer el 100% de nuestra inversión a la economía mexicana. Entonces ya empezamos también a diversificar de ese lado. Y para invertir en estas fibras gringas hay un fondo, un ETF, un fondo indizado, que se llama VNQ. Así como en GBM Plus podemos encontrar Fibra Uno, así podemos encontrar VNQ, que es el que yo ocupo, que nos permite invertir, por ahí tenía el dato, eran 700 y cacho fibras gringas, entonces también muy bien diversificado. Y también muy bien diversificado en cuanto a sectores, no solo en cuanto a cantidad de fibras. Otra ventaja es que pues ahora está en dólares, no solamente estamos invirtiendo ya en bienes raíces, sino que aparte también podríamos de pronto vernos beneficiados o perjudicados, claro, pero tiende a ser lo contrario, a beneficiarnos del tipo de cambio. Hemos visto a lo largo de periodos de tiempo ya de corto plazo, de mediano plazo, largo plazo, pues que el dólar normalmente tiende a subir. También de ese lado podría beneficiarse nuestra inversión. Y algo también que necesitamos tomar en cuenta es que este tipo de inversiones que son pues en valores o activos en el extranjero, como es el caso de Estados Unidos, estas fibras gringas, o incluso pensar, ya digo, yéndonos un pasito adelante en la parte de empresas o de comprar acciones de empresas en el extranjero, en los Estados Unidos, todo eso, la gran ventaja es que se puede hacer con la intermediación de empresas financieras establecidas y reguladas por las leyes mexicanas. Esto es importante y en especial cuando vamos comenzando, que lo tengamos muy, muy en cuenta, porque allá afuera se van a encontrar un montón de empresas que le dicen que están establecidas en Birmania y que no sé qué tantas cosas. Yo no voy a decir si son ciertas o no son ciertas, pero que imagínense que hay una bronca con la empresa que está con su sede central en Birmania y que voy a ir a Birmania a pelearme, de dónde echo mano, sobre qué regulación. Es decir, sí es importante considerar esto y también es importantísimo saber que pues no solo tengo la opción de invertir en el contexto mexicano, sino que puedo voltear hacia otras economías internacionales por medio de intermediación regulada en nuestro país, que es a través de casas de bolsa, básicamente. Ya lo decía ahorita Lalo, hay casas de bolsa que ya son 100% digitales, como es el caso de Cuspid, de GBM Plus, por mencionar algunas. Y un par de preguntas ya específicas sobre dos cosas. La primera, ¿qué pasa y cuál es tu opinión en la parte de inversiones
en Bitcoin y otras criptomonedas, ¿sobre qué plazos o sobre qué condiciones pudiéramos sí tomarlas en cuenta? ¿En qué casos definitivamente no? Ok, en cuanto a Bitcoin, creo que hay dos respuestas, la racional y la emocional. La racional es simplemente decir, no podemos invertir en este tipo de activos si nuestras finanzas no ya están bien sólidas. Yo diría, y yo lo hice con mis inversiones, no empecé a invertir en criptomonedas hasta que, por supuesto, ya tenía mi fondo de emergencias. En mi caso ya lo tenía más de 6 meses de mis gastos. Y hasta que me sentía cómodo con las inversiones que tenía para mi retiro, que es inversiones ahora sí a largo plazo, eh, pero ya las tenía en un nivel que me sentía cómodo, en el que, digamos que hice pues unos cálculos de cuánto tenía que tener hoy a mi edad para que a los 65, por ejemplo, tenga lo suficiente para no tener que trabajar más, ¿no? En cuanto llegué al monto con el que me sentía cómodo, entonces ahora sí, por supuesto, sin dejar de lado ese tipo de inversiones, ahora sí considerar ese tipo de inversiones, si así lo deseamos. Por supuesto que no es obligatorio como podría ser, por ejemplo, si más necesario con acciones o con bienes raíces. Este tipo de inversiones todavía es como un poco más pues adicional para los que están interesados. Ahora, la respuesta emocional, porque lo entiendo completamente, que nos exponemos a el miedo a perdernos de la oportunidad, ¿no? Vemos al Bitcoin subir increíblemente de octubre para acá y, yo ya me estoy perdiendo la oportunidad y me quiero meter. Bueno, pues en ese caso, creo que para intentar calmar ese lado emocional que tenemos los humanos, podemos empezar a meter, pero un porcentaje pequeño de nuestra inversión. Yo diría que no expongamos más de 5% de toda la inversión que tengamos en este tipo de activos. Porque sí, también podría suceder que si no empezamos a calmar ese lado emocional, pues en un momento nos va a ganar y vamos a querer invertir de más o algo por el estilo. Entonces, intentar regular ese lado emocional con un poco de inversión creo que puede aplacarnos y que sintamos que estamos ahí beneficiándonos de algo que hemos visto subir de forma interesante recientemente. Y por lo que más quieran, no pidan dinero prestado para meterle a el tema de criptomonedas. Hay experiencias horribles de personas que se fueron al banco a pedir préstamos personales a tasas de interés del 52, 57%, 400,000 pesos para meterlos a Bitcoin, y que hasta la fecha pues todavía pues eso no se ve claro cuándo se vayan a recuperar. No inviertan nunca ni en criptomonedas ni en nada, no inviertan con dinero prestado. Y ojo, estamos hablando de instrumentos de inversión, no estamos hablando de poner un negocio, de comprar un terreno. Esas son otro tipo de inversiones, pero en instrumentos de inversión casi siempre les va a salir más caro el interés que les va a cobrar el préstamo que lo que van a ganar de rendimientos. ¿Cuál es tu experiencia con las empresas fintech? En cuanto a mi experiencia con fintechs, creo que varía mucho. Por ejemplo, hay fintechs muy, muy interesantes aquí en México que pues empiezan a hacer cosas importantes. Justo ayer platicaba en el canal que Dupla, hoy nos anunciaba el financiero, el economista, que iba a ser regulada al fin bajo la ley fintech. Eso es una excelente noticia porque nos da más confianza a los inversionistas, ¿no? Pero en este momento sería apenas la segunda empresa en ser regulada por la ley fintech, que es algo que mencionábamos, que es tan importante buscar que todo esté bien regulado. Lo mencionábamos con las OFIPOS, lo mencionábamos ahorita con las casas de bolsa, porque pues en cualquier momento, cualquier problema que haya, podamos ir con la Conducef a ver qué onda, ¿no? Cómo se resuelve esto y cómo está la regulación, pues pueda encontrarse la solución. Ya con las empresas que empiecen a ser reguladas, también tendremos ese respaldo, ¿no? Por ejemplo, en Dupla justo he tenido, pues, una buena experiencia, he metido algunas partes, pequeños porcentajes de mi inversión. Dupla es de préstamos colectivos, entonces empieza a generar rendimientos de los préstamos que se da a otras personas. Por supuesto, es muchísimo más riesgoso que las inversiones que hablábamos, ¿no? Ya son inversiones que consideraríamos más a largo plazo que otra cosa, porque pues ahora sí es prestarle dinero a personas directamente. Y como mencionaba, no es más riesgoso prestarle a tu primo que prestarle al gobierno de México. Por supuesto, debemos esperar muchísimos mayores tasas. Otra fintech con la que también he tenido una experiencia que, eso sí, aún no se regula, porque pues apenas ahí va la comisión regulando algunas. Cien Ladrillos, hablando de bienes raíces, es una que he ocupado también para hacer inversiones en bienes raíces.
Esta es un poco más, muchísimo más directa, ¿no? Porque cuando hablábamos de fibras o de estas fibras gringas, es nada más comprar ese título de veintitantos pesos, pero estás invirtiendo en un montón de propiedades. Por supuesto, no eres dueño de ninguna parte de esas propiedades, ¿verdad? En el caso de 100 ladrillos, sí eres, digamos que un dueño parcial de un inmueble o de alguna propiedad. Entonces se vuelve un poco más, pues tienes que estar ahí más evaluando cada una de las propiedades, ver qué renta van a pagar y por supuesto empezar a recibir rentas, que también es cierto, en las fibras también recibimos rentas de forma trimestral, no lo mencioné, pero es importante, ¿no? En ese caso de los bienes raíces. Y digo, una que otra también por ahí que he utilizado, pero en general mi experiencia no ha sido tan mala, ha sido buena. Lalo, ¿en dónde te encontramos para quienes por primera vez tienen el gusto y la suerte de escucharte? Yo sé que muchísimos de quienes están hoy conectados ya siguen tus diferentes redes, ya están suscritos a tu canal, pero ¿dónde te encontramos para quienes no? En YouTube, principalmente como Eduardo Rosas Finanzas Personales. También en Instagram me encuentran como Lalo Rosas Osorno. O en Twitter como Lalo Rosas. Pues ahí está, y no sé si guste cerrar con un último consejo de todo esto que platicamos el día de hoy, de cómo invertir en corto y mediano plazo. Pues solo que no se olviden que antes que otra cosa ese fondo de emergencias es súper necesario, pero que también empiecen a invertir lo más antes posible en cuanto esté ese fondo a menos de 3 meses de sus gastos listos, a invertirle. Mis queridísimos culturicuates, ya nos vamos. Hoy estuvo con nosotros Eduardo Rosas. Échenle un ojo a su canal, permítanme decirlo otra vez. Si nunca habían visto el canal de YouTube de Eduardo Rosas, por favor, échenle ojo. Van a aprender un montón y mucho más de lo que se puede aprender en 1 hora y 23 minutos que llevamos ahorita platicando. Así que, por favor, vayan, conozcan su canal y consideren suscribirse. Ya van a saber muchos por qué digo esto, pues la firma, el sello característico de Lalo cada vez que cierra sus videos, y hoy fue un gran honor yo poderlo decir en su nombre, así que échenle ojo. Aquí estamos con Eduardo Rosas, yo soy Daniel Urías, director fundador de Cultura Financiera, y recuerden que ahorrar e invertir es bonito y está bien.